Yo también, doctor. ¿Qué estaba haciendo el fin de semana? ¿Qué? Todos dicen esto. Yes. Dice, no. No te preocupes, todavía tienen 2 semanas para demostrarme que se estudiantes. Ya estamos, semana 13, ¿sí o no? De ahí falta semana, o sea, entre 13 y 14 y la 15 ya ni la cuenten como semana, porque ni bien tienen su primera práctica 2 expos y la segunda práctica es examen final. Así que ahí termina todo. ¿Qué? Entonces, por eso le digo, 2 ¿Cómo? semanas. O sea, me voy a poner contigo. Hacer algo lo que salga de acá. No, el miércoles. No le hago micro desde yo 12. De la 16 solamente es teórico y ahí chao. Ay, no, No, ya tu página ya sale todo. Ay, Voy a ver cuánto tiempo le pongo. Bueno, en realidad, si le pongo más tiempo, ustedes jalan, no sé por qué. Pero, y en la segunda hora. en los cuestionarios, ustedes más tiempo ponen, más cambian dudas. Sí. ¿Quién comienza? es verdad. ¿Quién comienza el otro? Ah, sí, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Y empezamos con Samantha y luego pasamos a Janet. ¿Alguna pregunta para todos? Profesor, yo quería explicar fisiopatía. ¿Cómo? Yo quería explicar fisiopatía. Pero ahí explica un poquito también. El corte no va a ser directamente porque acá. Igual, si tu compañero no pasa, puedes llamar. Ya, primero vamos a definir qué es la pancreatitis. La pancreatitis es una inflamación del páncreas y se ha identificado como la principal causa de abdomen agudo médico. Y lo que va a pasar es que van a haber niveles elevados de enzimas pancreáticas y esto justamente en la sangre, y esto justamente va a ser provocado por diferentes, la pancreatitis va a tener diferentes etiologías, pero dentro de las etiologías principales va a estar la litiasis vesicular y la ingesta crónica de alcohol. Ahora, para recordar un poco o ubicarnos mejor, digamos, en la enfermedad, debemos recordar la anatomía del páncreas. En la anatomía del páncreas, nosotros primero hay que considerar a la vesícula biliar. La vesícula biliar va a tener un conducto cístico que se va a unir con el conducto hepático común. Señálame, por favor. Con el conducto hepático común y se van a unir en el conducto colédoco junto con el conducto pancreático mayor. Van a desembocar en la ampolla de váter en la segunda porción del duodeno, que va a ser la porción descendente, que va a medir más o menos unos 10 centímetros. Y bueno, ¿Cómo se llama el esfínter? de Oddi. Muy bien, de hoy. Ya, y ahora para ubicarnos un poco en la fisiología del páncreas, el páncreas va a tener 2 funciones importantes que van a ser la función exocrina y la función endocrina. En la función endocrina lo que va a hacer es que va a regular a la glucosa justamente por los islotes que van a producir las células alfa y las células beta. Las células alfa van a producir glucagón y las células beta van a producir insulina y ambos son los encargados de la regulación de la glucosa. Y la función exocrina. Y la función exocrina, que va a ser la encargada de la digestión de alimentos, justamente por la liberación de estos simógenos pancreáticos que cuando se activan pasan a ser enzimas pancreáticas, y estos simógenos pancreáticos, el principal es el tripsinógeno, que justamente vamos a ver que va a generar varios mecanismos celulares en la patogenia de la páncreas. Cuando se producen o se sintetizan activos o inactivos. Inactivos. Otra pregunta en la anterior, disculpa. El conducto principal, o cómo se llama, tiene otro nombre. Un epónimo, decir que no les gusta el epónimo, ya deberíamos quitarle, pero van a encontrarlo todavía con el epónimo. ¿De Wilson? De ¿Wilson? Weird, sí, Weird. Y el accesorio, porque ese es el principal. Ah, sí. Y lo llaman principal porque hay un secundario o accesorio. ¿Y cómo se llama su nombre? Ay, mi amor. Como una isla en Grecia. Está en mi cuaderno. Donde han visto unas casas blanquitas, cielo azul. Santorini. Nunca me he escuchado. Sí, es el otro nombre que tiene Santorini, es el secundario, accesorio que tiene el panel. Ya. Bueno, para que lo repasen. Pero lo que has hecho en el repaso está bueno. Ya. Ahora, respecto a la etiología, como ya había mencionado anteriormente, las etiologías principales van a ser la ingesta crónica de alcohol
y la litiasis biliar. La litiasis biliar la definición de litiasis biliar es la formación de cálculos en la vesícula biliar. Y justamente esa es la etiología mecánica principal. Después, la etiología tóxica justamente es la ingesta crónica de alcohol. Y en la etiología metabólica va a estar la hiperlipidemia. La hiperlipidemia justamente se va a traducir en una hipertrigliceridemia. Y esto es muy importante porque se sabe que los valores normales de triglicéridos son de menos de 150 miligramos por decilitro, y aunque 500 miligramos por decilitro ya es algo alarmante, en este caso de los pacientes con pancreatitis aguda se va a encontrar más o menos niveles mayores a los 1000 miligramos por decilitro. Después vamos a encontrar el uso de drogas como la furosemida y las tiazidas, que busquen cuál sería la relación entre estos diuréticos y la pancreatitis, pero decía que no se sabía el mecanismo exacto, simplemente que se creía que había una colangitis esclerótica del páncreas, que va a ser una inflamación que era por fibrosis. Después va a haber una infección por diferentes virus, como son el Coxsackie, la hepatitis B, también por bacterias como el Mycoplasma, Legionella, también por hongos como el Aspergillus y los parásitos como el Toxoplasma. Y de trauma va a haber uno de las etiologías principales, bueno, con respecto al trauma, va a ser por un método invasivo que es justamente la pancreatoradiografía retrógrada endoscópica, O en otras siglas, CPR. pueden decirle CEPRE, ¿ya? Porque de aquí en adelante en el hospital ustedes van a escuchar, el paciente ya le sacó su CEPRE, porque nadie se pone a decir, ¿no? Entonces, con CEPRE ya más o menos se entiende para que lo resuelva. Me ha quedado duda de lo de parásito toxoplasma, sí, es de lo que da pancreatitis. O sea, son muy pocos casos, creo que encontré que más o menos el 1,4%. Porque el Ascaris tiene mucho más sentido. ¿Me entiendes por qué, no? ¿El toxoplasma de qué tamaño es? Microscópico en realidad. No lo vamos a ver. ¿Al Ascaris es chiquitito? Enorme. No, el Ascaris crece, ¿no? El Ascaris es Un metro. ¿me acuerdas? Puede llegar, entonces se dan cuenta de que el Ascaris sí tiene sentido, porque el Ascaris puede estar en el intestino, ve a la ampolla de váter y dice, mira una salida, y se mete. Y se atora, pasa de todo, es chistoso, pero esa es la forma como se puede atorar. Y se atora y obviamente genera una pancreatitis, lo que vas a explicar en tu pato, ¿no? Entonces, sí, si no, que me ha quedado duda. No sabía que toxoplasma podía dar, te creo, no digo que esté mal, solamente que voy a buscar cómo, me va a dar. Entonces, ¿qué más? Claro, durante el tratamiento de la CEPRE es así de anecdótico. Imagínense de que alguien viene con una sospecha de una colangitis, algo, por ejemplo, o un cálculo que está obstruido. Le hacen una CEPRE como para ayudarlo, y la consecuencia o el efecto secundario de que le han hecho la CEPRE para ayudarlo termina siendo una pancreatitis. Así, y pasa. O sea, ese tipo de cosas, esas situaciones pasan, ¿no? O sea, le realizan el tratamiento, le arreglan una cosa, pero termina mal con la otra, ¿no? Ese es un problema. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué más? ¿Algo más que le puedan decir? Bueno, acá tenemos un cuadro que es el artículo, y en el artículo justamente va a dividir por etiologías como que los cuadros clínicos o un historial clínico que va a presentar el paciente. Por ejemplo, en el alcohol los pacientes es como un cálculo que el paciente por más de 5 años ha bebido 35 como bebidas por semana, 35 como standard drinks, que no sabría cómo traducir. ¿Bebidas por semana? No. Standard drinks per week. Ok. Después tenemos por los cálculos, justamente en el caso de la coledocolitiasis va a haber una alaninotransferasa que va a tener un valor normal 3 veces a su valor normal. Esa va a ser la elevación que va a haber. Y también justamente el trauma que va a ser por este método invasivo que es el CEPRE. Después, condiciones malignas o premalignas que van a ser justamente el adenocarcinoma ductal, y también quistes con recurrencia idiopática. Y principalmente,
es importante resaltar la etiología metabólica, justamente como había mencionado antes, el nivel de triglicéridos va a estar elevado, más de 1000 miligramos por decilitro, y también se va a identificar una hipercalcemia que no va a tener una causa aparente de justamente esta elevación de calcio. Aunque no lo crean, lo de la pancreatitis alcohólica sí lo ven en los hospitales. Y una anécdota fue un colega de internado. Se terminó el internado, él regresó a Chiclayo porque festejó 2 días tomando con su familia. Al tercer día me contaron de que estaba hospitalizado en la clínica por pancreatitis. Una semana estuvo sin comer nada, después vamos a explicar por qué. Y bajó de peso, estuvo mal y de ahí ya no quiere tomar alcohol. Entonces se dan cuenta, chicos, de que por bastante alcohol, Me si se ponen falta a una festejar, amiga. se prueban fisipato, pueden llegar a ser pancreatitis. Y no es Amiga, tan por raro, favor, o sea, ¿quién llegas a la habla? emergencia que has tomado Por demasiado favor. alcohol y han terminado con una pancreatitis con complicación. Conchuda, vida. Sí, pero igual el daño de la pancreatitis. Vale la pena. Digo, pancreatitis. Ya, dentro de los tipos de pancreatitis vamos a tener al tipo principal, que es la pancreatitis edematosa intersticial, que va a ser en el 80% de los casos. Y esta pancreatitis lo que va a hacer es que va a haber una mejora más o menos en el lapso de una semana y no va a haber hallazgos de necrosis. Mientras que la pancreatitis necrotizante, esta es la de mayor mortalidad. Y en este caso sí se va a hallar una necrosis para poder hallar esta necrosis, que bueno, más adelante detallaré, bueno, se detalla en la exposición. Justamente para hallar una pancreatitis necrotizante es necesaria una tomografía de contraste. Y bueno, también hay más tipos de pancreatitis. Justamente hay una nomenclatura que mencionaba el artículo, que es un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es cuando hay una colección de fluidos, pero esta colección de fluidos va a estar encapsulada y va a estar bien organizada, tanto dentro como fuera del páncreas. Justamente esto también va a pasar en la necrosis de la pared del páncreas, que igual va a haber una colección de fluidos que va a estar bien encapsulada y puede ser, está dentro del páncreas. Ya. Ahora, acerca de la epidemiología, su incidencia es de 34 personas por cada 100.000. En la última década la mortalidad ha descendido de un 1,6% a un 0,8%, justamente porque hay un mejor tratamiento y hay mejores métodos diagnósticos. Y aproximadamente el 40% de los pacientes tienden a desarrollar diabetes o prediabetes, justamente porque esta afectación del páncreas, como recordamos, tiene una función endocrina, que es la regulación de la glucosa. Entonces, cuando se está afectando el páncreas, justamente esto va a desarrollar una diabetes o una prediabetes. La pancreatitis necrotizante es la forma más seria del páncreas y con mayor mortalidad. Y más o menos el 5 a 10% de los pacientes van a tener esta forma de pancreatitis. Ahora, un 18% de los pacientes tiende a hacer recurrencia después de un cuadro de pancreatitis, tienden a volver a tener pancreatitis, y la posibilidad de desarrollar una pancreatitis crónica es del 8%. Ahora, la pancreatitis crónica es cuando ya ha habido es una inflamación de larga evolución del páncreas, y justamente va a haber un daño irreversible en la estructura y en la función pancreática. Ahora, algo muy importante de la pancreatitis aguda que mencionaba justamente en el artículo es que esta va a tener un costo elevado en la salud. Se estima que en el 2013 más o menos se invirtió $3.8 billones para el manejo clínico de la pancreatitis en Estados Unidos. En líneas generales, ¿es más frecuente en varones o mujeres? No mencionaba, pero creo que en un paper es varones. Hay varios factores que sí, también depende de la edad. ¿A qué edad usualmente da este tipo de patología? El factor También es es bastante variado porque depende también de la causa exacta. Por ejemplo, lo de los cálculos depende. Gestación también puede ser una causa, porque obviamente también se hace más peso, la compresión del bebé. Claro, ahora que mencionas que es variado, por ejemplo, en los niños puede haber pancreatitis justamente por paperas. Correcto, exacto, entonces por eso varía bastante. Entonces la epidemiología no es muy definida a diferencia de otros donde sí podemos ver un grupo de 50-60 varones. No es muy definida la edad, dependiendo de la causa, un abanico inmenso de edades o etiologías, ¿no? Eso puede dar todo el mundo, pero encontrar
15.9 casos por cada 100.000 personas y específicamente el MIS ha reconocido que en el Perú hay 28 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, también se ha encontrado el tiempo de hospitalización. El grupo A más o menos tiene complicaciones adicionales y el grupo B no va a tener, el grupo A no va a tener complicaciones adicionales, mientras que el grupo B va a tener complicaciones adicionales como puede ser la evolución a la pancreatitis necrotizante. ¿Otra complicación del Si mal no recuerdo, había una complicación que tenía que ver con el intestino, con los intestinos, mencionaban en el paper. ¿Cuál? No recuerdo muy bien, pero era como invasión, creo que a nivel de los intestinos. Después justamente también, la formación del pseudoquiste. Muy bien, sí, eso se puede inyectar y generar también abscesos, también podría ser. Y la necrosis en la pared del páncreas. Sí, correcto. Ya, dentro de los factores de riesgo vamos a considerar, justamente, esto ya lo hemos mencionado en las etiologías, pero estos de los factores de riesgo más importantes. Dentro de estos va a estar la obesidad y la hipertrigliceridemia, y esto, bueno, esto ya es adentrarnos un poco en la fisiopatología, porque lo que va a pasar es que justamente va a haber una alta liberación de la lipasa. Entonces la lipasa, al momento en el que esté circulando, ya no solo afuera de las células seminales, cuando esté circulando y encuentre a los triglicéridos sueltos en sangre, lo que va a hacer es que los va a hidrolizar y los va a convertir en ácidos grasos libres. Entonces, si es que hay una mayor cantidad de triglicéridos, va a haber una mayor conversión de estos ácidos grasos libres, porque va a afectar, y esto va a generar toxicidad porque va a afectar a los complejos mitocondriales 1 y 5, que van a generar digamos, la reclutación del TNF, que va a causar una mayor inflamación. Y también se había encontrado en estudios que los pacientes que tenían más adipocitos viscerales, así decía, van a tener una mayor mortalidad. Ahora, la ingesta crónica de alcohol va a ser muy importante, o va a ser un factor de riesgo muy importante, justamente porque va a ser el agente que va a desencadenar varios de los mecanismos celulares, como van a ser el estrés del retículo endoplasmático, el calcio, el aumento del calcio intracelular en las células acinares, la respuesta de proteínas desplegadas y la respuesta de proteínas desplegadas. Y justamente también la litiasis vesicular lo que va a causar es que va a causar una mayor presión ductal, y esto va a ser muy importante justamente en el aumento del calcio intracelular. Va a ser muy importante porque hay un receptor que es piezo 1 que justamente se va a activar por esta presión, es un mecanorreceptor. Entonces esta presión que genera la litiasis va a generar justamente en la patogenia que veremos más adelante una mayor entrada de calcio. Ahora hablando sobre la patogenia, tenemos los mecanismos celulares. Básicamente, bueno, en el paper era bien amplio. Los hemos dividido en 4. El último está relacionado con la respuesta del sistema inmune. Vamos a comenzar con la disfunción mitocondrial mediada por calcio y muerte celular en lo que es la pancreatitis aguda. Aquí vamos a tener la etiología, ¿no? En primer lugar, que bueno, ya lo mencionó mi compañera. En este caso vamos a tener que se puede activar por lo que es alcohol, ácidos biliares o también la colicistocimina. ¿Esto qué va a hacer? Tenemos que esa etiología va a activar lo que es el inositol trifosfato 1,4,5. Entonces, ese inositol, ¿qué va a hacer? Básicamente va a hacer que va a actuar, todo eso se va a basar en lo que es el calcio. Va a hacer que se expulse el calcio, que va a estar, que estuvo relacionado en lo que es el retículo endoplasmático, el cual se va a activar por la etiología que ya mencioné. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Hay varias vías, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, tenemos los receptores. ¿Qué receptores vamos a tener? Los CERCA y el receptor PMCA, que también son dependientes de calcio, y esos también van a favorecer lo que es la salida de calcio y son dependientes de lo que es el ATP. Entonces, esto que va a producir que se haga esa salida de calcio se incremente
ocasionando que se reduzca lo que es el ATP, favoreciendo a lo que es la necrosis, ¿no? Todo esto se va a desencadenar y va a acabar en lo que es generando lo que es la necrosis. Esta es una ruta, ¿no? Inhibiendo lo que es estos receptores. Luego también tenemos, por ejemplo, que se va a aperturar el MPTP, que es el polo de transición de permeabilidad mitocondrial. Entonces, este al aperturarse se va a producir también que va a favorecer, por ejemplo, lo que es un estado de alta conductancia. Entonces, esto que va a generar que también se reduzca lo que es este nivel de ATP en la célula y también nos va a llevar a lo que es la necrosis. También, por ejemplo, tenemos otra ruta, que por ejemplo tenemos el de acá, que es acá vamos a tener lo que es la hipertensión ductal, por este canal que es el piezo 1. El de acá también va a favorecer lo que es esta entrada de calcio y se va a activar mediante lo que es la presión, ¿no?, que hay en la célula. Y también por otro lado vamos a tener lo que es el receptor, el ORAI1, que ese también va a favorecer lo que es la entrada de calcio. Entonces también va a interactuar haciendo que se reduzca lo que es el ATP y se produzca lo que es la necrosis, ¿no?, al final. Siguiente. Luego en otro mecanismo tenemos lo que es la activación prematura de tripsinógeno en lo que es la pancreatitis aguda. Aquí vamos a tener, igual que en el anterior gráfico, la etiología, ¿no?, alcohol y las toxinas pancreáticas. Entonces aquí ¿qué va a ocurrir? Que se va a incrementar lo que es la síntesis de los lisosomas y las enzimas digestivas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que mencionó mi compañera al inicio, que es la función exocrina del páncreas, que tiene que ver con que va a transformar lo que es el tripsinógeno en tripsina. Entonces, como sabemos, todo esto se tiene que dar fuera de la célula cinar, ¿no?, para que sea, digamos, que no se produzca la patología, pero en este caso, toda esta activación de lo que es la tripsinógeno-tripsina se va a producir dentro de esta célula cinar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se va a producir este cambio y también acá encontramos lo que es, aparecen los lisosomas y aparece lo que es también la catepsina B. Esta catepsina B, ¿qué es lo que va a hacer? Esta, en primer lugar, tenemos, por ejemplo, que va a actuar en lo que es el factor de necrosis tumoral. Al ser captado por su receptor va a estimular lo que es la activación prematura de tripsinógeno, ¿no? Entonces haciendo que este se convierta en tripsina, pero todo eso sucede dentro de la misma célula cinar. También, ¿qué va a hacer lo que es esa catepsina? Que va a activar a un complejo, ¿no? Aquí como tenemos el complejo RIP3 y RIP1, que va a activar la vía MLKL, que va a favorecer también lo que es la necrosis, ¿no?, y también la ruptura de esa membrana. Pero también aquí va a actuar en lo que es en la mitocondria, ¿no? Aquí en lo que es el citocromo C, que por vía de lo que es la capasa 3 va a favorecer lo que es la apoptosis en la mitocondria también. Ya, y eso sería. Siguiente, por favor. Ya, como tercer mecanismo vamos a tener lo que es el estrés del retículo endoplásmico, repuesto de las proteínas desplegadas y la autofagia en la pancreatitis aguda. Ya. Aquí también, en primer lugar, vamos a tener la etiología, ¿no?, el COI y las toxinas pancreáticas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a haber un incremento en la demanda de la síntesis de estas proteínas, ¿no? Entonces, para esto, mencionar lo que es la autofagia, ¿no? La autofagia va a ser, digamos, este mecanismo por el cual se va a eliminar lo que es, en forma normal, ¿no?, los restos, por ejemplo, de organelas que ya no están en... estas restos de organelas que digamos que quedan cuando ya se hace lo que es el... Ajá, que ya no están funcionando, entonces estos restos por la autofagia se van a eliminar. Sin embargo, en este caso, bueno, eso no se produce, se va a alterar lo que es esta autofagia, ya que se van a, acá como mencionamos también lo que es las organelas y también las proteínas. Entonces aquí también tenemos lo que es la acción de la catepsina B. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir también lo que es un estrés del retículo endoplasmático. Aquí, ¿por qué se va a producir? Porque se va a acumular, ¿no?, estas proteínas desplegadas en lo que es en el lumen del retículo endoplasmático, ya que hay una falla en lo que es esta autofagia por la etiología mencionada. Entonces, ¿esto qué va a producir? Que se produzca lo que es... acá hay diferentes vías, ¿no?, diferentes en las cuales se van a
activar. Por ejemplo, tenemos la IRE1, la ATF6 y la última que es la PERCA, que es la vía de señalización final. En las dos primeras, estas van a activar los factores SXBP1 y el CATF6. Que lo que va a hacer estas es que a nivel del núcleo va a activar lo que es estas chaperonas, ¿no? Entonces estas chaperonas van a hacer que este retículo endoplasmático se expanda y también de manera que se intente mantener la homeostasis en la célula. Y por último también tenemos esta vía de señalización que les mencioné, la PERCA. Esta va a actuar en lo que es en la CHOP. Esta lo que va a hacer es que va a estimular la muerte de la célula en la apoptosis y también va a producir que se dé esta inflamación, ¿no? en la célula. Ya. Y finalmente tenemos este gráfico que resume un poco de lo que les he mencionado, pero aquí se adiciona lo que es la respuesta inmune de nuestro organismo frente a esta lesión y necrosis, ¿no? que se está produciendo en la célula sinar en la pancreatitis aguda. Ya vamos a tener que esta célula sinar está sufriendo un daño, ¿no? Y también está está teniendo una necrosis, como les mencioné en las anteriores vías, que todo conlleva lo que es la necrosis de la célula. Entonces aquí tenemos un importante marcador que se va a hacer lo que es, se va a aumentar la lipasa. La lipasa porque es importante porque también es, digamos, es un indicador en el diagnóstico que ya ahorita les voy a mencionar. Entonces esto que va a producir que se dé lo que es la hidrólisis de los triglicéridos, ocasionando también lo que es la falla multiorgánica. Entonces tenemos por ejemplo ya que esta célula está dañada y vamos a tener acá lo que es, aparecen lo que es las DAMPs, que son las patrones moleculares asociados a daño. Entonces estas DAMPs van a hacer lo que es actuar en lo que es el monocito, pero en el M1 que está relacionado con lo que es la inflamación del cromosoma. También tenemos que esta célula va a activar lo que es diferentes citoquinas, también lo que es las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, también tenemos lo que es la ICAM1. Entonces todo esto es lo que va a conllevar que se la activa, lo que es aparezca lo que es, actúa en lo que es el neutrófilo y también el macrófago. Entonces esto que van a hacer, el neutrófilo va a incrementar lo que es este estrés oxidativo que se está produciendo en la célula acinar. Entonces también va a hacer que se active de manera prematura lo que es el tripsinógeno, que eso también tenía que ver con el anterior mecanismo que les mencioné. También y todo esto también va a conllevar a lo que es, por ejemplo, aquí tenemos lo que es obstrucción de este conducto que se mencionó al inicio, la activación del tripsinógeno de manera prematura, también la inflamación y la falla multiorgánica. Ya, en manifestaciones clínicas vamos a tener principalmente lo que todo el mundo ya conocemos, ese dolor abdominal. Ese dolor abdominal, ¿en dónde se va a localizar? Va a ser en el hipocondrio izquierdo o a nivel del epigastrio. También esto va a tener una característica. Así lo has leído tal cual. Así lo has leído tal cual. A nivel del epigastrio. No, cuéntame. O sea, así lo has leído que solamente el hipocondrio izquierdo. Salía que era este dolor abdominal se va a encontrar, o sea, donde se va a sentir es en el hipocondrio izquierdo, a nivel del epigastrio o hipocondrio izquierdo, pero se va a irradiar a lo que es la espalda. Correcto, pero es un dolor que más bien lo han puesto creo que abajo. El dolor abdominal más bien es en banda, con el cinturón. Sí, eso es la característica. En realidad el dolor es en banda, el cinturón que abarca todo y en sí se puede irradiar hacia la parte posterior, la parte del lumbar. Solo con un bar. Pero la idea es de que el dolor es penetrante, ¿no? El dolor es bien intenso. El dolor del paciente no le va a pasar con un analgésico, por ejemplo, y aparte va a tener hiporexia. ¿Qué es hiporexia? Es disminución del apetito, pero a nivel parcial. Muy bien, excelente. Diferencia con la anorexia, ¿no? Pero igual en general no va a querer comer. Náuseas, taquicardia. Esto más que todo se presentaba cuando ya era, digamos, algo más crónico, más grave, ¿no? O sea, pancreatitis crónica.
No, o sea, cuando llega un cuadro severo en el que había Ajá, un cuadro severo. síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Eso estaba relacionado con el síndrome de... No, pero ya se entiende que, o sea, es un proceso más avanzado. Sí. Muy bien. Dentro de otras manifestaciones clínicas tenemos también que se puede presentar lo que es la ictericia, ¿no? ¿Qué es Que se va- ictericia, Belis? Es cuando se torna de color amarillento las Pero déjenla a ella, pues, si no, ¿cómo lo vuelvo a hacer? las mucosas. Se torna un color amarillento las mucosas. Ya, solo mucosa, ¿no? Escleras. Así es. Es que no sale ahí, por eso no lo leas. No sale ahí. Es cuando se torna de un color amarillento, bueno, principalmente las mucosas. Pero también es lo que, por ejemplo, puede ser a nivel de los ojos. Escleras. ¿Qué cosa del ojo? También se puede tornar un color. ¿Pero qué parte del ojo? Las escleras, ¿Estás preguntando de qué? respondiendo. Ah, muy bien. Pero así es, jóvenes, la ictericia solamente es que cambie de color la mucosa, La piel y mucosa, sí. Piel y mucosa. piel y mucosa. Justamente así lo vamos a evaluar. Claro, la mucosa también, pero en realidad primero más fácil es verlo en la piel. No lo hago ya en las mucosas. Ya también puede presentar lo que es fiebre mayor a 38.5. También en la imagen vamos a tener lo que es, a nivel alrededor del 3% puede presentar lo que es una hemorragia retroperitoneal. Vamos a tener dos signos característicos, el signo de Kuhle, que es el de acá, que es a nivel periumbilical. Y luego tenemos el signo de Greg-Turner, que es a nivel de los flancos, ¿Pero qué es eso? la hemorragia. ¿Pero cómo se lo visualiza? Esto era la característica que estaba a nivel de los flancos. Ya, pero ¿qué es eso? Esa mancha morada tiene un nombre, eso quiero que me digas. Hematoma. La hemorragia, el hematoma de la piel. Ah, pues es muy distinto decir que es una hemorragia del hematoma. Lo visualizamos como Como un hematoma. Ajá, claro. Claro, cuando es periumbilical es Kuhle. Cuando es Grey Turner es cuando es en los flancos. Correcto. Ya. Y ya, bueno, en los de los laboratorios tenemos lo que es, se va a presentar lo característico, amilasa y lipasa elevada, por lo que se explicó en lo que es la fisiopato. También puede presentar lo que es leucocitosis, alteración del hematocrito y la ¿Cuál es el trabajo de la lipasa? tenía que ver con... Déjenla. Saponificación. Déjenla ahí. Era de los hidrólisis de los triglicéridos. No sé, ¿cómo estás? Sí, en la fisiopato era cuando se aumentaba la lipasa, producía lo que es la hidrólisis de los triglicéridos. La milasa.